Así que les voy a rogar, hermanos, que puedan abrir sus Biblias en Salmos, capítulo 2. Pero antes de comenzar, como siempre, les ruego que podamos hacer una oración juntos. Señor, eres bueno con nosotros a permitirnos reunirnos este día domingo. Más allá, Señor, de los imprevistos que tuvimos en el salón, tú nos das, Señor, el privilegio y la gracia para poder servirte, para poder en este momento, Señor, aprender tu palabra. Dios mío, te ruego que puedas ayudar a mis hermanos a meditar en que tu palabra, Señor, debe renovar nuestra mente en todas las esferas de nuestra vida. Debe renovar nuestra mente, Señor, en lo que entendemos acerca de ti, en lo que entendemos acerca de Cristo, en lo que entendemos acerca de nosotros, en lo que entendemos, Señor, en las responsabilidades que tenemos, padres, madres, esposos, hijos. Señor, también debe renovar nuestra mente respecto a lo que tú dices sobre el gobierno, esta que es una institución, Señor, que tú has creado para tu gloria. Dios mío, te ruego que hoy día, Dios y mis hermanos, me ayudes a mí a poner tu palabra de manera fiel. Y Dios mío, nos hagas un pueblo que verdaderamente entienda los tiempos en los que nos encontramos. Y lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, voy a dar lectura a Salmos capítulo 2. La palabra del Señor dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, como les he mencionado, creo que este es un domingo propicio para poder conversar y hablar y estudiar en la Escritura acerca de qué es lo que la palabra de Dios dice sobre el gobierno. Estamos a punto de tener la segunda vuelta a las elecciones en nuestro país, como todos saben, ¿sí? Pero lamentablemente la visión popular de muchos cristianos, hermano, es de que la religión y el gobierno no tienen contacto, no tienen relación. Es más, para muchos cristianos, y hermano, eso yo lo recibo todas las semanas, para muchos cristianos creen que es pérdida de tiempo, de que los cristianos hablen de temas políticos, de temas que tienen que ver con el gobierno. No hay que meter la religión en la política, dicen. No hay que meter la religión en la política. No tienen contacto, no están relacionadas. Y está mal querer relacionarlas. Los gobernantes, para mucha gente, cree mucha gente que no tienen ninguna obligación de seguir una doctrina religiosa. Para mucha gente, incluso cristianos, muchos creen, hermano, de que los gobernantes no tienen ninguna obligación de seguir alguna doctrina religiosa, seguir la palabra de Dios. No tienen ninguna obligación de hacer eso. Ellos pueden hacer lo que bien les parezca, lo que bien les parezca. Los cristianos en su mayoría han aceptado esto como si fuera lo correcto y más bien acusan a aquellos que se involucran o conversan o hablan o enseñan lo que la Biblia dice sobre el gobierno, los acusan de querer cristianizar la política y los acusan de estar perdiendo el tiempo. Incluso muchas veces nos acusan de no estar ya predicando el evangelio, ¿sí? A Dios, hermano, para muchos, lo único que le importa es la salvación individual de las personas. Y hoy día también vamos a hablar de esto. Para muchos, hermano,
en nuestra mente, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, es simplemente que individuos lleguen a la salvación, que personas lleguen a la salvación. Ahora escucha, voy a explicar esto un poco más adelante. Nosotros, hermano, junto con los ángeles en el cielo, debemos regocijarnos porque un pecador llegue al arrepentimiento, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Pero será, hermano, de que dentro de los planes de Dios y de que Dios ha enviado, hermano, a su único hijo a morir por nosotros, solo con ese objetivo, solo, hermanos, con ese objetivo, de que las personas se salven del infierno, de que las personas lleguen al cielo. ¿Será ese, hermanos, el único objetivo? Para muchos cristianos, hermano, ese es el único objetivo que tenemos en este mundo. Los cristianos, hermano, lo único que nos interesa es que las personas lleguen a la salvación, que se salven del infierno. ¿Y qué importa que este mundo se esté arruinando? ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Qué importa que nuestra nación, hermanos, se esté empobreciendo, las familias estén siendo destruidas? ¿Qué importa que los niños están siendo adoctrinados con perversiones? ¿Qué importa, hermano? ¿Sí? Mientras haya gente que llegue a la salvación, podemos permitir, según muchos cristianos, que todo se arruine, que todo vaya de mal en peor y nosotros simplemente esperar que Cristo nos rescate en su segunda venida. Ahora, hermanos, sinceramente, esa probablemente es la posición mayoritaria en nuestro contexto. Aquellos que conocen un poco de teología deben conocer las posiciones dispensacionalistas, normalmente promovidas por el pentecostalismo, en la cual, hermano, la visión de muchas personas es esta: ¿sí? El mundo va a ir de mal en peor, de mal en peor, ¿sí? Todo va a empeorar, es lo normal, los cristianos debemos dejar que eso pase y Cristo al final va a venir a rescatarnos. Hermano, esta por si acaso es una visión bien equivocada de lo que la Biblia dice sobre el reino de Cristo, sobre la expansión de su reino y sobre la obra de la iglesia, incluso en este tiempo. No vamos a poder profundizar mucho eso el día de hoy, pero sí les digo, hermanos, que tienen que tener cuidado con este tipo de visión pesimista, Ahora, cuando tú hablas de política, inmediatamente los cristianos te dicen esto. Y tal vez alguno de ustedes, hermano, ahorita está pensando lo mismo. Dad al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces, la gente utiliza ese pasaje, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para decir esto. Escucha, los césares, o sea, los gobernantes, los reyes, ellos pueden hacer lo que quieran, ellos no tienen ninguna responsabilidad con Dios, y a Dios hay cosas que solo le pertenecen a Dios, hay cosas que le pertenecen a los césares, a los reyes, a los gobernantes. Y para los cristianos con esa mentalidad, los cristianos muchas veces creen a Dios lo único que le interesa es los domingos, ¿sí? La iglesia, que cantemos, que leamos la palabra, que oremos, que ayunemos. Esas son las cosas de Dios, ¿sí? La política, la justicia, la economía, todas esas cosas no son cosas del gobierno, de los césares. Y entonces dar al César lo que es del César, ¿sí? Y hermano, no te puedo decir ya cuántas veces a mí la gente por redes sociales me dice una y otra vez eso. Dar al César lo que es del César. Pero yo te quiero preguntar, hermano, el día de hoy esto, ahora que vamos a comenzar a estudiar este salmo. ¿Qué tal, hermano, si la Biblia, si Dios en la Biblia demandara que los césares se les sometan? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal si la Biblia, hermano, claramente nos dijera eso? ¿Qué tal si Dios, hermano, demandara que los césares, los reyes, los gobernantes se les sometan? ¿Qué tal si en la Biblia, hermano, Dios exigiera, escucha esto, que los gobiernos honren a Cristo? ¿Qué tal, hermano, si la Biblia dijera eso? ¿Qué tal, hermano, si el plan de Dios no fuera solamente salvar individuos, sino, escucha, dominar naciones más bien? ¿Qué tal, hermano, si dentro del plan de Dios estuviera eso? No solamente salvar individuos para que no se quemen en el infierno, sino literalmente, hermano, redimir naciones enteras. ¿Qué tal si eso fuera, hermano, parte de los planes de Dios? Ahora, si has leído, hermano, este salmo conmigo, te cuento que esto es lo que la Biblia dice.
Eso es exactamente lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia nos revela. Y hermanos, quiero estudiar con ustedes el día de hoy este salmo. Vamos a ver verso por verso. Y ahora déjenme darles algunas partes, algunos detalles, perdón, del contexto de este salmo. No se sabe bien cuándo fue escrito este salmo. Si tú estudias un poco, vas a encontrar de que no se sabe bien cuándo fue escrito. Hay diferentes argumentos o diferentes posiciones respecto a esto. Sí sabemos, pero quién lo escribió. Ahora, si tú estás con la Reina Valera, hermano, vas a encontrar de que comenzando el Salmo 2, dice Salmo 2, el reino del ungido de Jehová, y no se nos dice el autor. En la mayoría de los salmos sí se nos dice el autor. Pero sí sabemos quién lo escribió, porque Pedro nos dice quién lo escribió en Hechos 4. Pedro va a citar este salmo, y Pedro nos va a decir, así como dijo David. Ahora, el día de hoy, hermano, lo que tengo que hacer y lo que voy a hacer es exponerles este salmo aplicado directamente a Cristo. ¿Sí? Aplicado directamente a Cristo. Ahora, ¿por qué les menciono esto, hermano? Porque este salmo, obviamente, cuando fue escrito en su momento, tenía varias aplicaciones, hermano, con el que era rey en Israel en aquella época, con aquellos reyes de otras naciones de aquella época. Entonces, hermano, por si acaso hay una interpretación que es correcta, en la cual se debe tomar en cuenta esas cosas en el contexto inmediato, la audiencia inmediata y todo eso. Pero, hermano, hoy día yo lo voy a aplicar especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? Hermano, yo te voy a decir por qué. Hechos, capítulo 4, Hechos, capítulo 13, los apóstoles, escucha bien, los apóstoles van a aplicar este salmo a Cristo. Los apóstoles mismos, hermano, van a aplicar este salmo como un salmo que está hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, te animo a tomar mucho en cuenta eso, porque como he mencionado, cuando muchas veces se habla de política, la gente cree de que nos estamos alejando de Cristo, pero este salmo, hermano, que va a hablar de política, que va a hablar de los gobernantes, que va a hablar de los reyes, que va a demandar cosas acerca de los gobernantes de las naciones, es un salmo, hermano, que literalmente, hermano, está escrito para presentarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y como les he mencionado, hermano, esto está en el libro de Hechos. Escucha, yo te leo algunos pasajes. Hechos capítulo 4, versículo 26 en adelante. Aquí Pedro, hermano, va a literalmente citar este salmo. Y Pedro en el contexto está hablando de Cristo. Escucha lo que dice. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. En Hechos capítulo 13, versículo 33, el apóstol Pablo, hermano, va a utilizar este salmo y lo va a aplicar a Cristo. Escucha lo que dice Hechos 13, versículo 33. Lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, hermano, lo que hoy día yo voy a hacer, por si acaso, es hacer lo que los apóstoles hicieron en el Nuevo Testamento. Utilizar este salmo e interpretar este salmo aplicando a quién es nuestro Señor Jesucristo. Aplicándolo a quién es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que Él hizo por nosotros. Y ahora, cuando tú, hermano, examinas este salmo, vas a encontrar que se divide en 4 partes. Claramente se divide en 4 partes. 4 partes divididas por 3 versículos. Los primeros 3 versículos, versículo 1 al 3, el salmista nos va a presentar, hermano, qué es lo que los gobernantes dicen y qué es lo que los gobernantes buscan hacer. ¿Sí? Escucha, en los versículos 1 al 3 se nos va a presentar eso. ¿Qué es lo que los gobernantes dicen? ¿Qué es lo que los gobernantes buscan hacer? Versículos 4 al 6, los siguientes 3 versículos, se nos va a presentar, hermano, la respuesta de Dios. Hermano, Dios va a ver a los gobernantes, va a escuchar lo que dicen, va a ver lo que quieren hacer y Dios mismo les va a responder. Después de eso, versículos 7 al 9, vamos a encontrarnos con la respuesta de Cristo.
Cristo mismo, hermano, va a hablar en este salmo. Y Cristo, hermano, le va a dar un mensaje a los reyes, a los gobernantes. En este salmo, hermano, tanto Dios Padre como el Hijo, Cristo, va a responder a los planes y a las acciones de los gobernantes, de los reyes. Y en cuarto lugar, hermano, hoy día vamos a ver desde el versículo 10 al 12 una exhortación a los reyes. Después de escuchar lo que Dios les dice, después de escuchar lo que Cristo dice, el salmista, hermano, le va a hacer una exhortación a los reyes de la tierra. Ahora, versículo 1 al 3, ¿qué es lo que los gobernantes dicen y qué es lo que los gobernantes quieren hacer? Hermano, escucha lo que dice el versículo 1 en adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, escucha esto, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Hermano, en estos primeros 3 versículos se nos presenta una situación muy lamentable, muy triste. Se nos presenta, hermano, la imagen de que los reyes de este mundo, escucha, no quieren a Dios, no quieren a Dios, no quieren someterse a Dios, e incluso, hermano, no solamente los reyes, sino el pueblo, hermano, en general. De manera general, hermano, ellos quieren quitar a Dios como su rey, como soberano, como aquel al cual deben servir. Quieren rebelarse contra él. Quieren rebelarse, como hemos leído, hermano, en el versículo 2, contra su ungido, o sea, contra Cristo. Quieren desligarse completamente de él, vivir a su manera, hacer las cosas como a ellos se les dé la gana. Y hermano, es esta la rebelión en la cual el salmista nos presenta, en el versículo 1 al 3. Ahora hay varias cosas que dice este salmo, ¿sí? El salmo, hermano, comienza diciéndonos por qué se amotinan las gentes. La palabra amotinar, hermano, tiene que ver con conspirar una revuelta. Entonces aquí el salmista, hermano, nos dice, sabes, los reyes, los pueblos piensan cosas vanas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ellos están conspirando contra Dios. Ellos están conspirando, están amontonándose, haciendo tumulto para organizar una revuelta, hermano, en contra de Dios. Esta es la situación, hermano, de los reyes de estas naciones. Y te puedo decir, hermano, con completa seguridad, esta es la situación de los reyes y los gobernantes de nuestro país y de la mayoría de los países en nuestro contexto. Conspiran contra Dios. Ahora, ¿cómo lo hacen, hermano? Escucha, nos va a decir el salmista, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estas personas, hermano, están pensando algo, están maquinando algo en sus cabezas. Como vamos a ver en el versículo 2, hermano, la idea es rebelarse contra Dios, la idea es romper las ligaduras, es completamente abandonar los designios, los mandatos de Dios. Pero estos hombres, hermano, están usando su mente para esto. Entonces, el mundo, hermano, los reyes, los gobernantes, los pueblos, se están reuniendo para utilizar su mente, su razón, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito, hermano? Rebelarse contra Dios. Ahora, aquí, hermano, hay un detalle que es bien importante, que cuando hemos pasado el curso de teología política, lo hemos hablado en más profundidad. Pero quiero, hermano, que tomen en cuenta lo que ahora les voy a decir. Aquí se nos presenta, hermano, a los reyes, a los gobernantes pensando, ¿sí? Pensando, usando sus mentes. ¿Por qué ese detalle es importante? Hermano, hay toda una filosofía política, hay toda una teoría política basada en esto, escucha, en que los gobernantes, los reyes, no necesitan la Biblia, no necesitan la escritura, no necesitan la revelación. ¿Por qué? Porque tienen la razón, ¿sí? La razón. Entonces, como piensan, como tienen una cabeza que razona, como tienen neuronas funcionando ahí en su cerebro, hermano, por si acaso hay toda una teoría política que tiene que ver con esto. El hombre
no necesita la Biblia, no necesita la revelación, ya tiene su mente. Si tú conoces un poco de lo que sucedió en la Revolución Francesa, hermano, mucho tuvo que ver con eso. Los filósofos franceses, teóricos políticos franceses, se levantaron a decir eso, ¿sí? No, el ser humano es bueno en sí mismo, tiene capacidades, tiene razón. Entonces, por su propia cuenta puede llegar a buenas cosas. Ahora, hermano, escucha, no voy a poder profundizar el día de hoy en esto, es toda una clase solamente hablar de la razón y la revelación, pero déjame resumirte en esto. Nosotros como cristianos, hermano, creemos de que la razón del hombre es importante y no negamos eso. Literalmente, hermano, la Biblia nos va a mandar amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra alma y qué más, y nuestra mente. Entonces, nuestra mente, hermano, es importante, ¿sí? El apóstol Pablo nos va a decir, Romanos capítulo 12, versículo 2, renueven su entendimiento. Entonces, hermano, por si acaso, para nosotros la mente es importante, es muy importante. No vamos a hacer a un lado la mente y la razón. Pero esto sí, hermano, tienes que tú sí o sí entender. La mente, la razón, no es suficiente. No es suficiente. No puede ser suficiente. Porque el hombre está caído. El hombre, hermano, está caído. Por la gracia común de Dios, hermano, muchas veces el hombre puede usar su razón para hacer buenas cosas. Y no te voy a negar eso, hermano. Vemos eso todos los días con médicos, hermano, ayudando a los enfermos, utilizando su mente, su razón para hacer eso y está muy bien. Pero al mismo tiempo, hermano, la Biblia nos dice de que el hombre está caído, que por naturaleza el hombre está corrompido por el pecado. Y hermano, la razón del hombre está afectada por ese pecado, por esa corrupción. Por eso, escucha lo que va a decir el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento sobre la razón del hombre. Romanos 1, versículo 21 al 22. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escucha esto. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué dicen? Necios. Entonces, escucha, Pablo nos dice acá, hay personas que están usando su razón. Es más, se envanecen en su razón, en su mente, en su capacidad de pensar. Pero Pablo dice, creyéndose sabios, se hacen necios muchas veces. Hermanos, a los que están en las universidades les ruego tomar en cuenta eso. Porque sí, puede haber muchos profesores en las universidades, en diferentes carreras, hermano, que se las dan de muy sabios y eruditos. Pero si solo están dependiendo de su razón y han hecho a un lado la revelación, hermano, esto es una realidad para ellos también. Esta podría ser una realidad para ellos. Creyéndose sabios, en realidad son necios. Hermano, el apóstol Pablo nos va a decir, Efesios 4, versículo 18 al 19. Escucha la situación en la que muchos incrédulos están. Escucha, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y escucha lo que continúa diciendo, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Hermano, el ser humano sin Cristo, sí, tiene razón, tiene capacidad de pensar, pero el apóstol Pablo nos dice, las personas pueden llegar a tal grado, hermano, de corrupción, de perversión, que literalmente pierden toda sensibilidad. Toda sensibilidad. Entonces, hermano, con esto te quiero mostrar de que la razón del hombre, hermano, no es suficiente. Y este salmo, hermano, nos comprueba esto. Nos comprueba esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Esta gente se está amotinando, se está reuniendo para conspirar y están pensando cosas vanas. O sea, están usando su mente, hermano, lo más que pueden, ¿sí? Pero para cosas completamente inútiles, cosas completamente vanas. Ahora, hermano, lamentablemente en este salmo no solamente se nos presenta a los reyes, sino también al pueblo en general. El pueblo, ¿sí? El pueblo, hermano, el pueblo. Al que tanta gente, hermano, le da tanto poder, el pueblo. ¿Tú escuchas a los políticos hablar así o no? Si el pueblo lo dice, el pueblo manda. Tú ves, hermano, hoy día programas de televisión que cuando hablan del pueblo, ¿sabes cómo le llaman? El soberano, el pueblo. Bueno, te cuento, hermano, basado en este salmo,
que el pueblo muchas veces puede estar sumamente equivocado. Y el salmista, hermano, nos presenta eso. Hay gente amotinándose, pueblos enteros usando su razón, su mente, pero usándola, hermano, para cosas vanas. ¿Qué significa la palabra vano acá? Vacío, hermano. Vacío, sin fruto, inútil. Hermano, toma en cuenta eso. La razón y los hombres por su propia cuenta muchas veces, no siempre, pero muchas veces caen en esta situación. Usando su mente para cosas que no van a tener fruto, no van a dar buenos frutos. Usando su mente para maquinar, para pensar, para organizar cosas completamente inútiles. Y ahora no solo eso, sino que en el versículo 2 se nos presenta, hermano, la hostilidad contra Dios. Una hostilidad, una rebeldía, hermano, alevosa contra Dios. Escucha lo que dice, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Escucha esto, se están reuniendo los reyes, los príncipes, los poderosos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Y qué quieren hacer? ¿Para qué se están reuniendo? ¿Para qué están conspirando? ¿Para qué están usando su mente? Escucha bien esto, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Hermano, esta es una rebeldía alevosa en contra de Dios, en contra de Dios. Estos reyes, hermano, dicen, no, sabes, nosotros vamos a hacer, y escucha, hermano, esto es muy importante, mucha gente cree que los gobiernos pueden ser neutrales. Hermano, la neutralidad es un mito. Jesucristo dijo, el que no está conmigo, ¿qué dijo, hermano? Está contra mí. Hermano, no hay una posición neutral, por si acaso. Neutral, en la que soy medio amigo de Dios y medio amigo del diablo. No, no hay eso. O estás conmigo o estás contra mí. Esas son las palabras de Cristo. Y aquí estos gobiernos, hermano, están consultando, están amotinándose, están uniéndose, ¿sí? ¿Pero para qué? Para ir en contra de Jehová, contra su ungido. Y ahora, ¿cómo van a hacer eso? En el versículo 3, hermanos, se nos dice, esta es una rebeldía contra su ley y contra su señorío. Contra su ley y contra su señorío. ¿Qué dice el versículo 3? Escucha. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermano, la palabra ligaduras, la palabra cuerdas, hace referencia a alguien que te está guiando. Alguien, hermano, que te está guiando. Y tú sabes, usamos todavía nosotros muchas veces eso, cuando, por ejemplo, tenemos que queremos utilizar un caballo, por ejemplo, ¿sí? Como un medio de transporte. Entonces utilizamos cuerdas, utilizamos diferentes instrumentos para poder restringir qué es lo que puede hacer, para poder guiarlo por algún camino. La forma, hermano, en la que el salmista utiliza aquí estas palabras tienen referencia a esto. Lo que estos hombres están diciendo, en otras palabras, es, hermano, no queremos que tú, Dios, nos guíes. No queremos que tú, Dios, nos mandes. No queremos, Señor, no queremos, Dios, seguir tu ley. No queremos seguir lo que tú nos normes. No, queremos vivir como bien nos parezca a nosotros. Y ahora, hermano, aquí hay un detalle que es muy importante. Cuando estas personas dicen rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, claramente, hermano, tú puedes notar de que esta gente cree que los mandatos de Dios, la guía de Dios, hermano, es algo pesado, es algo malo, es algo feo, es algo, hermano, negativo. Y hermano, esta es la forma en la que tú vas a escuchar hablar a mucha gente el día de hoy. Un cristiano, hermano, se levanta con la Biblia, ¿sí? A decir, esto es lo que Dios manda, esto es lo que Dios dice sobre la moralidad, sobre la justicia, sobre el gobierno, sobre la familia, sobre los hombres, sobre las mujeres, etc. E inmediatamente van a tener un trato de que, ¿qué nos estás pidiendo? Ese libro retrógrada, ¿sí? Ese libro antiguo que no nos deja progresar, que no nos deja salir adelante, ¿sí? Hermano, ese tipo de actitudes son las que ya nos presenta el salmista acá. Hace miles de años ya había ese tipo de actitud. Ver la ley de Dios, ver las normas de Dios, ver la guía de Dios, hermano, como algo pesado, algo feo, algo restrictivo.
La Biblia, hermano, más bien nos dice lo contrario. La Biblia, hermano, nos dice de que la ley de Dios es santa, buena y justa para nuestro bien. Eso es lo que la Biblia nos dice. Vayan conmigo, hermano, a Deuteronomio capítulo 4. Este es un pasaje que hemos visto varias veces en el curso de teología política. Y creo, hermano, que es un pasaje muy ignorado por muchos cristianos. Porque lo que te estoy diciendo el día de hoy, hermano, a veces ni siquiera es la posición solamente de los incrédulos. Es la posición incluso hasta de los cristianos. La ley de Dios del Antiguo Testamento dice, no, eso ya no tiene relevancia, eso era antes, ya no sirve, ¿sí? Es como si esa ley que Dios nos ha dado fuera pesada, fuera como cuerdas que nos amarran y no nos dejan ser libres. Pero hermano, escucha lo que Dios le va a decir a su pueblo cuando le dio las leyes. Escucha lo que Dios le va a decir a su pueblo, Deuteronomio 4, versículo 5 en adelante. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque, escucha hermanas, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande, escucha esta parte, hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano, Moisés mismo le dice al pueblo de Israel, cuando Dios les dio estas leyes, escucha, estas leyes son para que a ustedes les vaya bien, para que sean una nación inteligente, sabia, próspera. Estas leyes son para su bien. E incluso, hermano, este es un detalle que mucha gente no se da cuenta. Moisés le dice al pueblo, y estas leyes son para que ustedes como nación las pongan por obra y otros pueblos vean los resultados de estas leyes y más o menos, hermano, los envidian y digan, ah, mira esa nación, cuán grande, cuán justa es delante de todos nosotros. No, ¿tú crees que Dios le dio leyes al pueblo de Israel como nación, como pueblo, para que le vaya mal? No, le dio leyes, hermano, para que le vaya bien. En el Nuevo Testamento, hermano, el apóstol Pablo mismo va a decir, la ley de Dios es santa, buena y justa. El mandamiento es santo, bueno y justo. Es para nuestro bien. Es para que nos vaya bien. Pero estos jueces, estos reyes, hermano, dicen, no, tenemos que desligarnos de estas leyes. Nosotros vamos a poner nuestras propias leyes, ¿sí? Para que nos vaya bien. Hermano, ¿cuánto tiempo tiene nuestro país de existencia? 220 y tantos años, no me acuerdo bien, ¿sí? ¿Cómo nos está yendo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo nos está yendo? ¿Sí? Hermano, Dios le dice al pueblo de Israel, yo les he dado estas leyes para que a ustedes les vaya bien. Mis leyes no son odiosas, no son malas. La ley de Dios, hermano, deberíamos verla de esta manera. Es como si Dios, hermano, nosotros estuviéramos caminando en un camino bien angosto, como es la vida cristiana, y Dios, hermano, con su ley nos pusiera barandas para que no nos caigamos al precipicio. Hermano, así es la ley de Dios, es para nuestro bien, es para que nos vaya bien. Dios mismo le va a decir al pueblo de Israel, Deuteronomio 6:3, yo te doy estas leyes para que cuando entres a la tierra donde fluye leche y miel, te vaya bien. Y ahora, este hermano es un detalle que no me quiero salvar, perdón que me quedo un poco más en este punto. Pero sabías, hermano, el pueblo de Israel, hermano, va a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y la tierra prometida, hermano, es una tierra donde fluye la leche y la miel, ¿verdad? Es una tierra, hermano, en otras palabras, con muchos recursos naturales, muchos recursos. ¿Y cómo le va a ir al pueblo de Israel, hermano, cuando entró a la tierra prometida? Yo te digo, el libro de Jueces nos dice, le va a ir mal, mal, terriblemente mal.
y tú lee el libro de Jueces. Es uno de los libros, hermano, que contiene terribles pecados, crímenes, inmoralidad. Tú vas a encontrar en ese libro, hermano, violaciones, descuartizamientos, asesinatos, idolatría, adulterio, lo que quieras vas a encontrar en ese libro. ¿Y qué es lo que dice el libro, hermano? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Israel no tenía un rey sobre ellos. Entonces, hermano, y te ruego que tomes muy en cuenta esto. Porque una nación, hermano, puede tener un territorio sumamente próspero, como el nuestro, sinceramente. Pero aún así, hermano, le puede ir mal. ¿Por qué? Porque no sigue la ley de Dios, porque no le interesa la ley de Dios, porque dicen, echemos sus ligaduras de nosotros, ¿sí? No queremos que tú nos guíes, y porque no reconocemos a Dios y a su ungido como rey. Vamos a ver eso en un momento. Hermano, eso es lo que literalmente le pasó al pueblo de Israel. Eso es literalmente, hermano, lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero hermano, acá el salmista, volviendo a nuestro salmo, dice eso. Esto es lo que está pasando, ¿sí? Tenemos una situación bien difícil, bien complicada. Los reyes se están rebelando contra Dios. Están uniéndose, ¿sí? Los reyes de la tierra contra Jehová, contra su ungido, y dicen, sabes, tú Dios no nos mandas. Tú Dios no nos dices qué hacer. Hermano, escucha. Por si acaso todos los cristianos que dicen no hay que mezclar la religión con la política, es lo que están haciendo lo mismo que vemos en este salmo. Y lo siento, pero esta es la verdad. Porque hermano, cuando tú dices no hay que mezclar la política, el gobierno con la religión, ¿qué estás diciendo? Lo mismo que este salmo. Dios, tú no te metas con los gobernantes. No queremos que tú mandes, no queremos que tú rijas, no queremos que tú nos digas qué hacer. No, nosotros, los gobernantes, vamos a hacer lo que querramos. Nosotros, el pueblo, vamos a decidir lo que sea mejor. Y hermano, los cristianos, lamentablemente, que son muy ingenuos, sin darse cuenta, están en estos primeros 3 versículos, haciendo lo mismo que estos reyes rebeldes. Los cristianos, hermano, que dicen, sabes, la religión y la política no se mezclan nunca, eso es lo que están diciendo. Sabes, tú, Dios, no tienes nada que ver con el gobierno. Y hermano, eso es lo que están haciendo estos reyes rebeldes. Eso es lo que están haciendo estos reyes necios. ¿O no? Hermano, tienes que tener cuidado con eso. Ahora, hermano, hoy día no me alcanza el tiempo para explicarles muchas cosas, pero por si acaso, la separación de iglesia y Estado, hermano, eso lo reconocemos, ¿sí? Yo reconozco eso. La iglesia y el Estado tienen diferentes jurisdicciones. Pero yo te voy a preguntar esto, ¿por qué Dios tendría que estar separado del Estado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Dios no es soberano sobre todo? ¿Cristo no es rey de reyes, como vamos a ver en un momento? Hermano, escucha, y eso es lo que mucha gente no entiende. Cuando dicen la religión tiene que estar separada de la política, del gobierno, muchas veces lo que creen en su mente es eso, o sea, la iglesia no tiene que volverse el Estado. Hermano, obvio, nosotros no queremos, hermano, que pase lo que sucedió en la Edad Media con la iglesia católica, que literalmente el Papa era el rey del mundo y ponía y quitaba reyes a su antojo. Hermano, no, el pastor Álvaro no quiere ser eso, hermano, para nada, ¿sí? Entonces la iglesia tiene diferentes jurisdicciones, la iglesia, el Estado tienen diferentes órdenes de parte de Dios, pero hermano, es muy diferente decir de que el gobierno tiene que separarse de Dios. ¿Cuál es la razón para eso? ¿Cuál es la razón para eso, hermano? Y como vamos a ver el día de hoy, más bien Dios va a decir completamente lo opuesto. Ahora, hermano, ¿cómo va a responder Dios? Escucha, Dios está viendo a estos reyes, a estos príncipes, estos pueblos pensando cosas vanas, rebelándose contra Él, diciendo, no te queremos, ¿sí? Déjanos en paz, no te metas con nosotros, vamos a nosotros poner nuestras leyes, nosotros vamos a regir en esta tierra. ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios? ¿Será, hermano, que Dios se va a preocupar, que Dios se va a estresar, que Dios va a decir, oh no, se están rebelando contra mí, ¿qué hago? No, hermano, escucha, y me encanta este versículo 4 del capítulo 2 de Salmos. Es uno de mis versículos favoritos. Y te animo, hermano, a tener en cuenta eso en este tiempo electoral. Porque más allá de lo que pasa, hermano, escucha, este es nuestro Dios. El que mora en los cielos se reirá. Dios ve a todos los gobernantes en esta tierra.
rebelándose contra Él, juntándose, uniéndose contra Él. ¿Y Dios qué dice? Dios se ríe de ellos. Y no solamente se ríe, hermano, escucha lo que dice. El Señor se burlará de ellos. Hermano, ese es mi Dios, ¿sí? Ese es el Dios en el que yo creo. Dios, hermano, literalmente se ríe. Porque, hermano, es como el polvo rebelándose contra aquel que lo ha hecho. Imagínate, hermano, el polvo. Nosotros, hermano, la Biblia literalmente nos presenta como polvo. Y el polvo se quiere rebelar contra aquel que ha hecho el cielo, las estrellas, aquel hermano que tiene los soles en la palma de su mano. Y el polvo dice, nosotros nos vamos a rebelar contra ti. Hermano, literalmente Dios se ríe de ellos, se burla de ellos. En el Nuevo Testamento, hermano, Jesucristo nos mostró un poco este carácter de Dios. Ahora, con algunas diferencias, por si acaso, porque Cristo como hombre, como ser humano, tenía que honrar a las autoridades, como la Biblia nos manda, no estamos negando eso. Pero hermano, Jesucristo, ¿te acuerdas cómo va a reaccionar con diferentes autoridades? Un día, hermano, a Jesucristo le van a decir, Jesucristo, Herodes dice que te vayas, Herodes te quiere matar, ¿sí? Entonces Herodes, hermano, quiere perjudicar tu ministerio, ¿sí? Escucha lo que dice Lucas 13. En esa misma hora se acercaron algunos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Qué va a responder Cristo, hermano? Escucha cómo va a responder Cristo. Y él les dijo, id y decid a esa zorra. He aquí hoy y mañana echo fuera demonios y hago curaciones y al tercer día termino mi obra. Así que Herodes me quiere matar. Vayan y díganle que no me importa, literalmente. Voy a seguir acá 2 o 3 días más y cuando tenga que irme me voy. Esa es la forma, hermano, en la que Cristo va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar, hermano, con Pilato? Eso vamos a estudiar en unas semanas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Pilato le va a decir a Cristo, ¿acaso no me tienes miedo? ¿No sabes que yo tengo poder para matarte? Jesucristo, hermano, le va a decir, tú no tienes ningún poder más que el que se te ha dado. Tú no tienes ningún poder. Y mi reino no es de este mundo, hermano. Vamos a analizar esas frases por si acaso. Lo que Jesucristo le va a decir a Pilato, hermano, es, ¿sabes, Pilato? Tú no tienes ningún poder sobre mí. Y si yo quisiera, en este momento podría destruir el imperio romano y no ir a la cruz. Pero yo estoy yendo por mi propia cuenta. Yo quiero morir. Literalmente, hermano, Cristo le va a responder hacia Pilato. Vamos a ver eso más adelante. Pero hermano, Dios claramente acá nos muestra esto. Todos estos gobernantes, estos príncipes, en nuestra época, hermano, los gobernantes con su tecnología, con sus armas, con todo, se rebelan contra Dios. ¿Y qué hace Dios, hermano? Dios se ríe de ellos. Dios se burla de ellos, literalmente. Ese es un Dios, hermano, que mucha gente no conoce, te soy sincero. Un Dios que se ríe, que se burla. Sí, hermano, eso pasa a veces. En los salmos vas a encontrar de que en otra ocasión también el salmista va a decir algo muy parecido. Dios se burla de esta gente y dice, ¿quiénes son estos que se quieren rebelar contra mí? Ahora, ¿por qué, hermano? Déjame decirte una de las razones de por qué Dios se burla, Dios se ríe. Y esto es muy importante que tú entiendas. Escucha, a pesar, hermano, de que todos conspiren contra Dios, lo odien, al final del día igual van a cumplir sus propósitos. Y es por eso, hermano, que Dios se ríe de esta gente. Hermano, y aquí te voy a mostrar esto en la Biblia. Hermano, escucha lo que dice Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué va a decir, hermano Pedro, sobre Cristo? Hermano, todos se rebelaron contra Cristo, todos odiaron a Cristo, por tanto se rebelaron contra Dios. ¿Y qué va a decir Pedro? Al final, esta gente al final terminó cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Sí? Literalmente eso pasa. Escucha Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Y hermano, aquí Pedro está citando el Salmo 2. Se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Escucha ahora esto. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermano, Dios se ríe de ellos, ¿sí? Es como que Dios dice, ok, ustedes se rebelan contra mí,
Les cuento, mis planes igual se van a cumplir. Ustedes no pueden detenerlos, no pueden hacer nada al respecto. Y Dios, hermano, se ríe, se burla de ellos. ¿Y qué dice el versículo 5? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará, hermano, con su ira. Aquí, hermano, hay una visión de Dios que es bien importante que tú y yo la tengamos. Hermano, imagínate a Dios sentado en un trono. Ahora, Dios es espíritu, hermano, sí, ten cuidado con lo que te estoy diciendo, pero imagínate a Dios, hermano, sentado en un trono. Y, hermano, ve a todos los reyes de este mundo rebelándose contra él. Hermano, Dios no se estresa ni en lo mínimo, no le sale una cana como a nosotros cuando alguien nos hace enojar. No, Dios los ve, no necesitan ni levantarse. Se ríe de ellos y el salmista nos dice, y luego Dios habla. Solo habla y con su sola voz, con su sola palabra, tiene el poder para destruirlos. Esto es lo que el salmista, hermano, quiere que entendamos acá. Y no solamente tú y yo. Escucha, esto es lo que el salmista quiere que los gobernantes también entiendan. Dios, hermano, los ve haciendo todo eso. Tiene paciencia, sinceramente, mucha paciencia, pero solamente necesita una palabra para arruinar todo lo que están haciendo, para destruirlo si quisiera. En la Biblia, hermano, tenemos muchos ejemplos de esto. ¿Te acuerdas qué pasó en la Torre de Babel? Igual, todos los pueblos uniéndose para hacer lo que ellos quieren en lugar de hacer lo que Dios les mandó, que era llenen la tierra, ¿sí? Ellos dicen, no, vamos a crear nuestro propio imperio y vamos a llegar al cielo a nuestra propia manera. Y Dios, hermano, ¿qué hace? Simplemente habla, los confunde y listo, todos sus planes arruinados. ¿Te acuerdas del faraón en el libro de Éxodo? Con toda su gloria, con todo su poder, ¿sí? Cuando tú leas el libro de Éxodo, hermano, te ruego que recuerdes esto. Cada plaga que Dios envía a Egipto es una plaga que le demuestra a los egipcios que todos sus dioses no son nada más que invenciones humanas inútiles. Porque ellos, hermano, creían que el río era un dios, ¿sí? ¿Y Dios qué hace? Convierte el río en sangre. Hermano, los faraones creían ellos ser dioses y que sus hijos eran dioses. ¿Y qué hace Dios? Mata a todos los primogénitos en una noche y nadie puede evitarlo. O el faraón dice, no, no voy a permitir que el pueblo salga, que el pueblo sea libre y Dios literalmente los hunde en el Mar Rojo. ¿Te acuerdas de Saúl? Hermano, un rey que lamentablemente se rebeló contra Dios, no quiso seguir a Dios, va a terminar atormentado, a pesar de que era un rey, hermano, aclamado por el pueblo, por si acaso, ¿sí? El más guapo, el más alto, el más listo, el más todo. Va a terminar literalmente atormentado por un demonio y muerto en batalla. ¿Te acuerdas de Jezabel? Comida por los perros. Acabamos de leer, hermano, a Nabucodonosor. Nabucodonosor se para en su reino, en su imperio y dice, miren mi imperio, ¿sí? Unos cuantos minutos después, Nabucodonosor literalmente como una bestia salvaje en la selva, en el campo. Y después de eso, Nabucodonosor diciendo, ok, yo no había sido el rey realmente, sino Nabucodonosor reconociendo de que tú eres el que hace lo que tú quieres en el cielo, en la tierra, y no hay quien pueda detenerte. En el Nuevo Testamento, hermano, encontramos cosas parecidas. ¿Te acuerdas cómo murió, hermano, Herodes Agripa? ¿Te acuerdas cómo murió? Escucha lo que dice, hermano. Escucha lo que sucedió en Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Un día señalado, Herodes, vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y comenzó a pronunciar un discurso y el pueblo gritaba, voz de un Dios. Escucha esto. Herodes está pronunciando un discurso y la gente dice, este es un Dios hablando. Un Dios hablando. ¿Y qué dice? Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Hermano, eso es Dios, sí, Dios simplemente habla. Y todos estos reyes, con todo su poder, con todas sus intenciones, destruidos si quiere, ¿sí? Y esto, hermano, es algo que necesitan escuchar los poderosos. Este, hermano, es el mensaje para aquellos reyes que se están rebelando contra Dios. Dios se ríe de ustedes, Dios se burla de ustedes. Y tengan cuidado, porque con una sola palabra puede literalmente destruir todo lo que son.
destruir todo lo que son. Y literalmente, hermanos, eso es lo que dice el versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y ahora escucha el versículo 6, y hermano, esta es una parte central en este sermón. Escucha el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hermano, Dios ve a todos esos reyes rebelándose contra él. ¿Y sabes qué le dice Dios a estos reyes? Yo he puesto un rey sobre ustedes. Ah, ustedes se creen tan poderosos. No, no, no. Yo tengo un rey sobre ustedes. Yo tengo una autoridad puesta sobre cada uno de ustedes. Yo tengo a alguien que, como tú y yo sabemos, es rey de reyes, señor de señores. Y hermano, este es el mensaje, escucha, de Dios a estos gobernantes impíos, necios, rebeldes. Dios les dice, ¿sabes? Yo me río de ustedes. Cuidado, porque con una sola palabra puedo destruirlos. Y en tercer lugar, yo tengo un rey sobre ustedes. Yo tengo un rey que gobierna sobre ustedes. No me importa toda su rebelión. Yo no dependo de ustedes porque hay un rey puesto sobre ustedes. Les guste o no les guste. Hermano, les guste o no les guste. Esto es lo que Dios está diciendo. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ustedes se creen reyes, ustedes se creen tan poderosos. No, yo tengo mi rey puesto en Sión. Y es aquí, hermano, donde ahora el salmista nos va a presentar a Cristo. Y no solo a Cristo, sino, hermano, las palabras de Cristo a estos reyes. Entonces Dios, hermano, ve a estos reyes, ve a estos gobernantes y ¿qué les dice? Se ríe, se burla, les advierte de su poder y les dice, yo tengo mi rey. Y ahora, hermano, vamos a ver, vamos a escuchar a ese rey hablar, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Vamos a escuchar, hermano, a ese rey hablar. Escucha lo que Cristo va a decir, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermano, ¿qué va a hacer Cristo? Escucha versículo 7 una vez más. Yo publicaré el decreto. Hermano, ¿a qué decreto se está refiriendo Cristo acá? ¿Qué decreto? Lo que acabamos de leer en el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces ahora Cristo, hermano, hablando a los reyes, hablando, hermano, a los gobernantes, les dice, ¿sabes? Escucha, yo voy a publicar el decreto, lo que Dios dijo, yo voy a reafirmarlo. Hermano, esto es muy importante, sí, muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, en nuestro contexto, ¿sabes qué es lo que los cristianos hacen? No siguen el ejemplo de Cristo, hermano. En nuestro contexto, hermano, los cristianos ven a los gobernantes que se rebelan contra Dios, se rebelan contra Cristo. ¿Y sabes qué hacemos? Retrocedemos. Retrocedemos. Y usamos, como les he dicho, versículos mal usados. Ok, al César lo que es del César, ¿sí? Ok, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces ya, bueno, que ellos hagan lo que quieran. Hermano, Cristo no va a retroceder así. Cristo, hermano, va a ver a estos reyes rebelándose. Y Cristo no va a retroceder y va a decir, yo voy a volver a publicar lo que Dios dijo. Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. En otras palabras, Cristo está volviendo a recalcar lo que Dios dijo sobre él, que él es rey sobre ellos. Y hermano, yo te digo, esto es el ejemplo que los cristianos deberíamos seguir respecto a Cristo. Ay, sí, hermano, yo sé que los gobernantes se burlan y no creen en la Biblia. Ellos se ponen a reírse supuestamente del cristianismo y yo no voy a retroceder, yo voy a avanzar y les voy a decir, no me importa, ¿sabes? Igual Cristo está sobre ti. No importa, no importa. Igual tú estás sujeto a Cristo, quieras o no, quieras o no. Igual Cristo tiene autoridad sobre ustedes, quieran o no, sean un país laico o no, no me importa. Cristo está por encima de todos. Y hermano, eso es lo que va a hacer Cristo acá. En medio de la oposición, en medio de que estas naciones se están rebelando, hermano, Cristo va a decir, no, yo voy a declarar, publicar el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí, hermano, es donde encontramos que Cristo no es cualquier rey, por si acaso. No es cualquier rey.
Es un rey, hermano, engendrado por Dios mismo. Ahora, no voy a tener tiempo hoy día, hermanos, como se deben dar cuenta, para explicar todo lo que quisiera de este salmo. Pero, hermano, acá se nos está presentando a Jesucristo como Dios, a lo que hemos visto, hermano, a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Porque aquí, hermano, se nos está presentando, hermano, a Jesucristo como engendrado por Dios. ¿Qué es eso? Engendrado por Dios. En la eternidad, en teología, así es como se reconoce esto, la eterna generación de Cristo. Hermano, yo sé que esto es difícil de entender y hoy día no les voy a poder explicar todo, sinceramente. Y nunca podría explicarles todos los misterios que hay sobre esto. Pero hermano, Dios engendró en la eternidad un hijo. Eso es lo que dice este pasaje. Ahora, ten cuidado con cómo lo interpretas. Ten cuidado, porque no significa, hermano, de que Jesucristo empezó a existir en algún momento de la historia. No. Por eso hablamos, hermano, de la eternidad. Hermano, en la eternidad no hay tiempo. No hay antes, no hay después. No hay principio, no hay final. No, no hay. No existe. Entonces, en la eternidad, hermano, Dios engendró un hijo. Ahora yo te voy a preguntar esto. Si Dios engendra un hijo, ¿su hijo qué es? Acá, hermano, no se nos dice de que Dios creó a un rey. No se nos dice que formó a un rey. No se nos dice que engendró un hijo. Si Dios, hermano, engendra un hijo, ¿su hijo qué es? Su hijo es Dios. Lleva sus mismos atributos, su misma esencia, su misma naturaleza. Entonces, este rey, hermano, no es cualquier rey, por si acaso. Este rey, hermano, no puede ser comparado ni con David, ni con Salomón, ni con Josías, ni con nadie, ningún otro rey. Este es un rey, hermano, engendrado por Dios mismo. Este es el mismísimo Hijo de Dios. Y ahora, como Hijo de Dios, hermano, ¿qué es lo que merece este ser? Escucha el versículo 8. Y hermano, escucha el versículo 8. Aquí está Jesucristo hablando, decretando, publicando lo que Dios dijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia. Escucha, hermano, qué dice ahí. Hermano, escucha qué dice ahí. Las naciones y como posesión tuya, ¿qué dice, hermano? Los confines de la tierra. Hermano, cuando tú agarras ese versículo de Juan, cuando Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, y lo interpretas como si a Cristo no le interesara este mundo, esta tierra, estás malinterpretando la Biblia, por si acaso, porque la estás haciendo contradecir. Porque aquí Cristo, hermano, dice que Dios le dijo a él, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. Y como posesión tuya, hermano, ¿qué? Los confines de la tierra. Hermano, ¿qué le pertenece a Cristo? ¿Qué le pertenece a Cristo, hermano? Su herencia como hijo de Dios es la tierra entera. La tierra entera. Y hermano, es por eso que he comenzado este sermón en la introducción diciéndoles esto. Hermano, tú y yo debemos alegrarnos cuando un pecador llega al arrepentimiento, ¿sí? Y nos alegramos. Perfecto. Pero hermano, no te olvides de que la herencia de Cristo no son solamente individuos. La herencia de Cristo, hermano, son naciones. La herencia de Cristo, hermano, es la tierra entera. Es la tierra entera. Eso es lo que a Cristo, hermano, le pertenece. Y si tú conocieras esto, hermano, entenderías mucho más, por ejemplo, temas como la Gran Comisión. Hermano, ¿qué es la Gran Comisión? ¿Qué es la Gran Comisión? Mateo 28, hermano, ¿sabes qué es la Gran Comisión? Id y discipulad las naciones. Esa es la Gran Comisión, hermano. Ahora, yo sé que en la Reina Valera, en el español, tú vas a encontrar esto, id y haced discípulos en todas las naciones. Pero, hermano, cuando tú lees eso en el griego, una traducción muy posible es que Cristo dice, id y discipulad las naciones. No simplemente, hermano, discípulos, que haya algunos discípulos en las naciones. No, no, no. Las naciones que sean discipuladas por Él, por su palabra. Vayan, predican el Evangelio y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Hermano, con esto en mente, es por eso, hermano, que cuando tú encuentras siervos fieles de Dios a lo largo de la Escritura, como a lo largo de la historia, tú vas a encontrar, hermano, de que los siervos de Dios no estaban pensando solamente en individuos.
No, estaban, hermano, con la mente puesta en la nación. Esdras, hermano, ¿qué dice Esdras? Se preparó para inquirir en la ley de Jehová y cumplirla, ¿para qué? Para enseñar en Israel sus estatutos. Hermano, él tenía en mente la nación entera. Los apóstoles, hermano, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermano? Yo te digo qué hicieron. Hechos capítulo 17, trastornaron el mundo entero. No por nada, hermano, unos siglos después de la misión de los apóstoles y sus discípulos, el imperio romano entero se va a cristianizar. Y dime si eso no pasó. No te estoy diciendo, hermano, para los que conocen historia, que Constantino era cristiano, era un súper devoto. No te estoy diciendo eso. Pero, hermano, algo cambió el 313 después de Jesucristo. El imperio entero, hermano, cambió. Esa es la realidad. ¿Y por qué crees que pasó eso, hermano? Porque los cristianos entendían, que aquí tenemos una misión más grande que simplemente, hermano, los individuos. Que simplemente, hermano, los individuos. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿De quién está hablando ahí, hermano? Pablo, de Cristo. Y ahora escucha lo que dice. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Hermano, escucha eso. Todas las cosas. Que están en la tierra como las que están en los cielos. Hermano, Pablo va a decir, ¿sabes? El propósito de Cristo es reconciliar todas las cosas. No solamente algunas, no solamente unas partes. Todas las cosas. Es por eso que en la época de la Reforma, hermano, tú vas a encontrar, hermano, que los reformadores van a impactar naciones enteras. ¿Qué pasó, hermano, en Ginebra con la predicación de Calvino? ¿Qué pasó? No te digo que fue el paraíso, ¿sí? No te estoy ofreciendo eso tampoco, ¿sí? Pero, hermano, toda una ciudad, incluso todo un país impactado por la predicación. ¿Sabes cómo oraba John Knox, uno de los reformadores, el reformador de Escocia? ¿Sabes cómo oraba? John Knox oraba y le decía a Dios, Dios, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Hermano, es triste, pero te soy sincero, la mayoría de los pastores en nuestra época no tienen esto. No tienen esto. Una vez me encontré con un pastor que me dijo, ¿cómo está tu iglesia? Y normalmente los pastores lo primero que te preguntan es números. Quieren saber números, ¿sí? Y le digo, pastor, bueno, nuestra iglesia, me acuerdo, aquella época teníamos 150 asistentes más o menos. ¿Y sabes qué me dijo? Ahí quédate más o menos, ya, cerrar las puertas de la iglesia porque es mucha gente ya, ¿sí? Es difícil, ¿sí? Y, hermano, no te niego, es difícil. Cada vez que viene más gente a la iglesia, cada vez es más difícil, no te niego eso. Pero me sonó, hermano, bien raro. Es como que, ¿qué? Hermano, el llamado es, Dios, dame Bolivia o me muero. Dios, me has mandado a discipular la nación. Pero hay pastores que, ya tenemos una iglesia medio grande, ahí suficiente, sí, ahí ya, ya. Ya tenemos un sueldo, ya tenemos esto, aquello, ya tenemos comodidad. ¿Para qué más? ¿Para qué meterse en más problemas? Yo te voy a decir para qué. Yo te voy a decir por qué. Por lo que acabamos de leer en el Salmo. Hermano, Dios le dice a Cristo, tu herencia son las naciones. La posesión tuya es la tierra. Eso es. Y yo con eso en mente, hermano, es que como pastor y hermano, nosotros como cristianos deberíamos obrar. A Cristo lo que le interesa es toda nuestra nación, ¿sí? Toda la tierra. Es lo que le pertenece. Y cuando tenemos gobernantes, hermano, que se rebelan en contra de Cristo, que van en contra de su palabra, escucha, lo están haciendo de manera ilegítima, porque es a Cristo al que le pertenece todo. Y de manera ilegítima ellos se están rebelando contra Él, están desobedeciendo lo que Él manda. Y hermano, eso es lo que Cristo dice acá. Escucha, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Y ahora aquí, hermano, versículo 9, hay una vez más una amenaza. Una amenaza. Porque escucha lo que dice versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Hermano, Cristo, al igual que Dios, como hemos visto en el versículo 5, tiene el poder, hermano, para destruirlos en un momento, en un momento. Ahora, este hermano es un Cristo que muchos no conocen, porque a Cristo, hermano, muchos lo entendemos como un hombre que nunca
hace cosas duras, dice cosas duras. Pero hermano, escucha lo que se dice de Cristo acá, los quebrantarás con vara de hierro. Calvino dice esto sobre este salmo, escucha lo que dice. El que se muestra un pastor amoroso ante sus gentiles ovejas, debe tratar a las bestias salvajes con cierto grado de severidad, ya que para convertirlas de su ya sea para convertirlas de su crueldad o para contenerlas eficazmente. Hermanos, sí, Cristo es un buen pastor que nos lleva a pastos donde podemos reposar, sí, a su pueblo. Pero hermano, ¿cómo Cristo va a tratar a los lobos, va a tratar a aquellos que se rebelan contra él, aquellas bestias salvajes, como dice Calvino? Yo te digo, como acá dice, los quebrantarás con vara de hierro. Hermano, tú no juegas con Cristo. Cristo, hermano, puede hundir una nación en un momento. Ahora, Cristo, hermano, hace esto de diferentes formas. Cuando tú conoces un poco de la disciplina del Señor, hermano, muchas veces Cristo hace, hermano, esto simplemente dejándonos. Y que, hermano, el país, la nación se arruine por nuestras propias decisiones. Ahí está Romanos 1, eso es lo que dice Romanos 1. A los que no tomaron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y adoran a los ídolos, Dios los abandona. Y dice, ok, quieren vivir en pecado, en corrupción, tengan lo que tengan lo que quieren. Yo, sinceramente, hermano, creo que esa es la situación de nuestro país en esta época, en el presente. Hermanos, ¿cuántas décadas nuestro país, no todos, obviamente, hermano, pero en general, ha incentivado que nuestro país se hunda en la idolatría, en la Pachamama? ¿O no? Hoy día tenemos un candidato a la vicepresidencia que dice que todos somos hijos de la Pachamama. Oiga, escucha eso, hermano. Y ahora, ¿cómo nos está yendo? ¿Sí? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo, hermano, nos está yendo? ¿Dónde está su Pachamama? ¿Sí? Ya deberíamos ser súper prósperos si su Pachamama fuera real. Y por si acaso, hermano, muchas veces Cristo nos quiebra y nos humilla como simplemente dejándonos y diciendo, ok, sufran, ahí está, ¿sí? Quieren seguir a la Pachamama, quieren seguir a los ídolos, ahí está, tengan lo que quieren, ¿sí? Tengan lo que quieren. Muchas veces Cristo hace eso, hermano. Ahora, la Biblia, hermano, también nos da otra advertencia y en un momento vamos a leer eso. Pero va a llegar el momento, hermano, en el que Cristo venga y literalmente destruya a estos gobernantes. Los destruya. En un momento vamos a hablar de eso. Pero hermano, en el versículo 7 al 9, ¿qué dice Cristo? Jesucristo publica lo que su Padre ha determinado, ha decretado. En medio de las naciones, en medio de los reyes, hermano, que dicen, no te queremos. Queremos seguir nuestras propias mentes, nuestra propia razón. No necesitamos tu revelación, no necesitamos tu ley. Cristo les dice, esto es lo que Dios ha decretado. Yo soy su hijo y pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya la tierra. Y tú, Cristo, tienes el poder para quebrantarlos si quieres, para destruirlos si quieres. Ese, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de escuchar esto, hermano, en el versículo 10 al 12, el salmista le va a dar un mensaje a los reyes, a los gobernantes. Escucha qué mensaje les va a dar a estos reyes, a estos gobernantes. Y esta, hermano, es una exhortación, pero escucha bien. Esta exhortación, hermano, proviene después de que nos han mostrado qué están haciendo los gobernantes, ¿sí? Su actitud, sus acciones, su rebeldía. La respuesta de Dios, la respuesta de Cristo. ¿Qué va a decir el salmista, hermano? Yo te voy a decir lo que no va a decir el salmista. Hermano, escucha el versículo 10. ¿Qué dice el salmista? Dad al César lo que es del César. Hermano, no dice eso el salmista. ¿Sí? Escucha lo que dice. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hermano, estas son las palabras del salmista para los gobernantes. Primero,
Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Y te acuerdas, hermano, esta gente cree que está siendo prudente porque está pensando, en el versículo 1 hemos hablado de eso. Pero no, el salmista sabe, esta gente no está pensando bien. Al rebelarse contra Dios, al rebelarse contra su ley, no están pensando bien. Entonces la exhortación es, reyes, sed prudentes. La palabra sakal en el hebreo significa adquieran conocimiento, adquieran entendimiento. Adquieran entendimiento para actuar sensatamente, correctamente. Sean prudentes. Y ahora acá el salmista, hermano, no solo le va a hablar a los reyes, sino también le va a hablar a los jueces de la tierra, hermano. Esa es una distinción bien importante en la teoría política cristiana, ¿sí? Porque, hermano, cuando tú estudias un poco de la teología política, vas a encontrar magistrados superiores y magistrados menores. Y aquí, hermano, encontramos eso. Tenemos magistrados superiores, reyes, y magistrados menores, jueces. Y hermano, esto es importante porque aquí el salmista le está hablando a todos los que están en autoridad. Todos, ¿sí? Entonces, en nuestro contexto, hermano, sería presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, generales del ejército, de la policía, de lo que quieras. Cualquier persona que esté en autoridad. Entonces aquí el mensaje del salmista es para todos los que estén en algún tipo de autoridad. Primero, sean prudentes. Segundo, escucha, admitid amonestación. Hermano, yo no entiendo por qué la gente en nuestra época cree que los cristianos no pueden amonestar, corregir a los gobernantes. Hermano, no entiendo yo eso. Porque literalmente aquí a los gobernantes se les dice acepten amonestación. A veces cuando a mí me toca, hermano, hacer algún tipo de video analizando cosas, algunos de ustedes conocen eso. Muchas veces, hermano, lo que hago es corregir lo que están haciendo nuestros gobernantes, ¿sí? Y decir, eso está mal, esto es lo que dice la Biblia. Y hay cristianos que dicen, ¿cómo haces eso? La Biblia dice, Romanos 3, versículo 1, sujétate a tus gobernantes. Sí, hermano, dice sujétate a tus gobernantes, pero en ningún momento dice, no los corrijas. Déjalos que sigan pecando sin hacer nada. En ningún momento dice eso, hermano. Y aquí, hermano, literalmente se le manda a los jueces admitir amonestación. Amonestación significa corrección, disciplina incluso. Hermano, ¿qué van a hacer los profetas en el Antiguo Testamento? A los reyes les van a decir, esto está mal. Más les vale que dejen de hacer esto. O no, eso va a hacer, hermano, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas que tú quieras van a hacer eso. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, hermano, va a enterarse de que Herodes está en adulterio. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer Juan el Bautista? Hermano, Juan el Bautista no va a decir, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Hermano, hay que sujetarse a las autoridades. Nadie dice que no. Cuando a Juan el Bautista lo arrestaron, Juan el Bautista, hermano, se sujetó a las autoridades y fue a la cárcel, ¿sí? Pero hermano, eso no lo privó a Juan el Bautista de decirle a Herodes, no te es lícito ser un adúltero. Hermano, ¿dónde decía que es pecado ser un adúltero? ¿Dónde dice eso? Te cuento, en la ley de Dios, ¿sí? En la ley de Dios, ahí dice, no adulterarás. Y Juan el Bautista, hermano, no va a tener ni el mínimo temor de decirle a Herodes, aunque le cueste la cárcel, la muerte, decirle, no te es lícito ser un adúltero. Hermano, ojalá los cristianos hicieran eso el día de hoy. ¿Te acuerdas qué es lo que hizo la Iglesia cuando invitó a Evo Morales a su iglesia? ¿Te acuerdas de eso, hermano? Busquen eso, los que no hayan visto. Es una vergüenza. ¿Sabes qué deberían haberle dicho? No te es lícito ser un idólatra. No te es lícito ser un inmoral. No te es lícito seguir ideas seculares, ateas, para gobernar nuestro país. No, no, no. Más bien le bailaron, le dieron premios, ¿sí? Hermano, ¿qué hizo Pablo? Vayan conmigo a Hechos, por favor. Hermano, quiero mostrar este pasaje porque escucha qué hizo Pablo. Es bastante interesante lo que Pablo hizo en este pasaje, Hechos capítulo 16, versículo 35 al 39. Hermano, Pablo había sido arrestado y como les dije, Pablo, ok, aceptó ser arrestado, pero Pablo, hermano, escucha, sabía que los que lo arrestaron ilegalmente, ilegalmente.
Y hermano, escucha lo que va a hacer Pablo. Estas personas que lo arrestaron, hermanos, se van a dar cuenta. Uy, van a decir, hemos metido la pata. Sí, no teníamos que arrestar a Pablo. Hemos metido la pata. Y entonces van a decir estas personas, lo dejaremos libre. Ok, que se vaya. ¿Sí? Escucha cómo Pablo va a reaccionar, hermano. Escucha Hechos 16, versículo 35 al 39. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, Hechos 16, versículo 35 al 39. Creo que tengo el pasaje mal. 25, perdón, hermanos, al 29. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas esto ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Perdón, hermanos, tengo el texto mal. Estoy leyendo desde el versículo 35, era el correcto. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Como les he mencionado, hermanos, estos gobernantes se dieron cuenta, hemos metido la pata con Pablo, hay que dejarlo nomás libre, ¿sí? Y entonces, en secreto, le dicen al carcelero, déjalos que se vayan. Ahora escucha lo que va a hacer Pablo, versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Hermano, Pablo sabía que bajo las leyes romanas incluso, estos hombres habían de manera ilegal, los habían aprendido y los habían azotado. Y ahora estos hombres, como he mencionado, quisieron zafarse de este problema diciendo que los dejaremos ir nomás. ¿Qué va a hacer Pablo, hermano? Va a decir, no, 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 no. Que esos magistrados vengan y nos saquen ellos. Que esos magistrados vengan y públicamente muestren de que se equivocaron, de que hicieron mal. Hermano, este es un ejemplo de lo que acabamos de leer en Salmos capítulo 2. Los magistrados, hermano, deben recibir la amonestación. Este es un mandato de Dios. Deben recibir la corrección. Ellos no están exentos, hermano, de ser corregidos. Y ahora, ¿pero qué más nos dice el salmista? Escucha lo que dice el Salmo 2 y continúa diciendo en el versículo 11. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Escucha versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hermano, este es el mandato de Dios para estas personas. Servid a Jehová. Hermano, una vez más, yo no sé por qué los cristianos se escandalizan cuando ven cristianos diciéndole a los gobernantes, tienes que servir a Jehová. No te es lícito hacer esto, no te es lícito hacer aquello. Es pecado lo que haces. Y los cristianos dicen, ¿por qué te metes en política? Yo te digo, ¿por qué? Porque aquí literalmente Dios les manda, sirvan a Jehová. Ese es un mandato, hermano, para los reyes y para todos los que están en poder, en autoridad. Servid a Jehová, escucha lo que dice, y esto es bien interesante, alegraos con temblor. ¿Cómo es esto? Alegraos con temblor. Hermano, ¿alguna vez has estado tan alegre que has empezado a temblar de miedo? No, normalmente no pasa eso. Pero ¿qué es esto, hermano, de alegraos con temblor? Hermano, servir a Jehová, eso realmente es lo que debe traerle alegría a estos hombres. Servir a Jehová. ¿Por qué? En un momento vamos a ver, porque si no les sirven, hermano, Cristo va a venir y los va a juzgar. Entonces, servir a Jehová, hermano, debe ser un motivo de alegría. Pero al mismo tiempo, hermano, con lo que acabamos de leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9, hermano, ¿te acuerdas?
Dios dice, yo me burlo de ellos y Él habla en su furor y los turba con su ira. Jesucristo se nos dice de que Él los puede quebrar con la vara de hierro. Hermano, ellos deberían servir a Jehová con alegría. No como hemos visto, hermano, en los primeros versículos. Gente que está diciendo, ay, tus ligaduras, tus cuerdas, tus mandatos son tan pesados, tan feos. No, no, no. Sirvan a Jehová, hermano, en otras palabras, de buena gana y con temor. Porque, hermano, Dios, su Hijo Jesucristo, merecen temor. Merecen temor. Y el temor de Jehová, hermano, es el principio de qué? De la sabiduría. Y ahora esto, hermano, no termina acá. Escucha lo que dice el versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora escucha el versículo 12. Honrad al Hijo. Esta no es una buena traducción, hermano, de esto. Hay una traducción que creo que es la correcta. Si ustedes leen la Biblia en inglés, van a encontrar de que algunas traducciones al inglés, la traducción es kiss the son, que significa, hermano, besen al Hijo. Besen al Hijo. Y esa es la traducción más correcta, sinceramente, hermano. Aquí, hermano, lo que se les está pidiendo a los gobernantes es arrodíllense. ¿Te acuerdas? Hemos visto todos, hermano, películas de reyes, ¿o no? Un súbdito que se arrodilla ante el rey y le besa la mano. Le dice, estoy a tu servicio, te pertenezco, tú estás sobre mí, tú mereces toda mi honra, mi reverencia, mi servicio. Hermano, ¿para quién Dios está reclamando eso en este versículo? Para su Hijo Jesucristo. Escucha lo que dice, besen al Hijo. Honren al Hijo. Hermano, ese es el llamado de los cristianos a los gobernantes. Honren al Hijo. Sométanse a Cristo. Yo no entiendo, hermano, una vez más, lo siento por ser tan repetitivo. No entiendo a los cristianos que creen que Cristo, que el Evangelio, que la religión cristiana está completamente separada del gobierno, la política. No entiendo. ¿Cómo puedes leer estos versículos y creer de que Cristo no tiene nada que ver con los gobernantes? Cuando literalmente a los gobernantes se les dice, besen al Hijo. Besen al Hijo, honren a Cristo. Honren a Cristo. Hermano, ojalá los cristianos en época de elección dijeran eso públicamente. Nosotros vamos a votar por alguien que honre a Cristo. Honre a Cristo. No, no, no dicen eso, hermano. Ahorita los cristianos, ¿sabes qué están pensando a votar? ¿Quién va a traer dólares? ¿Quién va a traer gasolina? No hay gasolina. No, es triste. Es triste. Estás votando igual que un incrédulo. Los incrédulos, hermanos, son los que tienen su mente en las cosas de la tierra, ¿verdad? En lo material. Ojalá los cristianos dijeran, y supuestamente somos muchos cristianos en Bolivia, ¿sí? Muchos. Y ojalá los cristianos dijeran, ¿saben? Nosotros estamos dispuestos a votar por aquel que honre a Cristo, que se sujete a Cristo. Ah, hermano, creo que las cosas cambiarían poco a poco. ¿Mm? Porque esto es lo que demanda Dios, hermano, de los gobernantes. Honren a Cristo, honren a mi Hijo, besen a mi Hijo. Arrodíllense ante mi Hijo y reconozcan de que Él está sobre ustedes. Y ahora escucha, hermano, lo que dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hermano, Cristo es muy paciente, sinceramente, sí. Si yo, hermano, fuera Cristo, no, ya hubiera mandado rayos a un montón de gobernantes y ya los hubiera destruido, sinceramente. Pero Cristo es muy paciente, Él nos muestra la paciencia de Dios, que es una paciencia, hermano, que sobrepasa nuestro entendimiento, porque yo no entiendo, hermano, cómo tiene paciencia con gente que se le burla, con gente que dice, del cielo no cae nada más que, ¿qué dijeron? Lluvia, ¿sí? Ah, no, no, hay que cambiar el nombre, sí, de este colegio, que es Cristo Redentor, no, Tupacatari Redentor, ¿sí? Hay gente que se anima a blasfemar el nombre de nuestro Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Él es paciente, hermano. Pero acá, hermano, lo que sí nos dice el salmista es de que su paciencia un día va a terminar. Un día, hermano, su paciencia se va a acabar. Y va a decir, no más paciencia para ustedes. De pronto se inflama su ira
y perecen en el camino. Vayan conmigo, hermanos, a Apocalipsis 19. Hemos leído este pasaje hace un momento, pero déjame leértelo una vez más. Porque aquí, hermano, nos encontramos con Jesucristo, hermano, regresando a la tierra. Y nos encontramos, hermano, con Jesucristo encontrándose con los poderosos, los reyes de esta tierra. Y escucha, hermano, lo que nos va a decir el apóstol Juan acerca de ellos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hermano, este es Cristo, ¿verdad? Escucha versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Hermano, te ruego que tomes en cuenta lo que hemos visto hoy día. ¿Te acuerdas? Dios habla en su furor. No necesita ni siquiera pelear. No, Él habla y las cosas pasan. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hermano, esto tiene mucha relación con el Salmo 2, ¿o no? El Salmo 2 comienza así: vi a los reyes queriendo hacer guerra contra Dios. ¿Y qué va a pasar? Versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas muchas señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba al caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermano, el libro de Apocalipsis nos va a decir esto: va a llegar el momento en el que toda esta gente, con toda su arrogancia, con todo su poder, que se rebela contra Dios, hermano, van a pedirle a las montañas que caigan encima de ellos por el terror de ver la justicia de Cristo llegando contra ellos. Y lo que acabamos de leer en Apocalipsis 19, hermano, es lo que les espera. Es, hermano, lo que les espera. Las aves se van a comer sus cadáveres. Y hermano, tú tienes que tener esto en cuenta cuando lees este versículo 12 del Salmo 2. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira en cualquier momento. Hermano, la Biblia nos manda a nosotros a que oremos por la salvación de nuestros gobernantes, ¿o no? 1 Timoteo 2. Hermano, ¿para qué una persona es salva? ¿Para honrar a Cristo o no? ¿Sí? Debemos orar por eso, hermano. Pero te digo esto también: no solamente debemos orar, sino también debemos proclamarles lo que dice aquí este pasaje: honren al Hijo. La fe es por el oír la palabra de Cristo. Y lo que los gobernantes, hermano, necesitan escuchar es eso: honren a Cristo, honren al Hijo, sométanse a Él, arrodíllense ante Él. Él es rey sobre ustedes, quieran o no, les guste o no, Él es ya rey sobre ustedes. Ustedes de manera ilegítima se están rebelando contra Él. Y el llamado que Dios les hace es: honren a mi Hijo. Y ya. El llamado, hermano, es ya. Porque se inflama de pronto su ira y porque ustedes pueden perecer en el camino si Él quiere. Entonces ya, honren al Hijo. Ahora, este salmo, hermano, termina de manera un poco rara. A veces a algunos les parece rara, con una bienaventuranza. Porque, hermano, hemos escuchado cosas bastante fuertes, pero escucha cómo termina este salmo.
Bienaventurados todos los que confían en Él. Hermano, aquí el salmista está dando por sentado de que va a haber reyes, va a haber gobernantes, va a haber naciones, hermano, que van a escuchar este mensaje. Va a haber cristianos, hermano, va a haber miembros de la iglesia de Cristo que se van a tomar en serio esto. Y van a decir, saben ustedes, los gobernantes deben honrar a Cristo. Tienen ese deber. Deben someterse a Cristo, servir a Jehová. Y el salmista, hermano, da aquí por sentado de que va a haber gente, va a haber naciones, va a haber reyes, va a haber pueblos, que gracias a la bondad, a la gracia de Dios, hermano, van a honrar al Hijo. ¿Y qué dice, hermano, el salmista de ellos? Bienaventurados. Con esto, hermano, escucha. No te estoy diciendo que vayamos a tener el cielo en la tierra, ¿sí? No te estoy diciendo que una nación puede llegar a ser el paraíso en esta tierra. No, no te estoy diciendo eso. Pero, hermano, claramente, una nación es bienaventurada, bendecida por Dios, cuando desde las esferas más altas, y el pueblo mismo, no niego eso, honran a Cristo. Dime si eso no traería bendición a nuestra nación. Hermano, eso es simplemente natural. Hay un pastor que decía esto, sí, hermano, cuando el cristianismo avanza en una nación, sí o sí eso trae bendición, ¿sí? Inmediatamente trae bendición. Y no te estoy hablando, hermano, de diezma y Dios te va a dar 100 más o 1000 más. No te estoy hablando de ese tipo de falsas bendiciones que algunos prometen, no. Pero un pastor decía esto, ¿sabes? Por ejemplo, vives en una ciudad en la que tienes un montón de drogadictos que se gastan todo su dinero en droga, ¿sí? El evangelio llega a ellos. ¿Qué es lo que inmediatamente pasa? Esa gente deja de gastar en droga y empieza a tener más bien ahora dinero para sí mismos, para compartir, para trabajar. Hermano, ¿eso es de beneficio? ¿Es de bendición para la nación? Obviamente que sí, ¿sí? Tener una nación, hermano, en la cual yo te pregunto esto, vamos a tener una mejor nación, una peor nación, si hay más o menos adulterios. Creo que es obvio o no. Es súper obvio. Es sumamente obvio. Hermano, vamos a tener una mejor nación si hay más o menos mentirosos. Es obvio. Ahora te pregunto esto, hermano, tenemos gobernantes, los cuales están buscando honrar a Cristo y por ende, en lugar de decir echemos fuera tus ligaduras, echemos afuera tu ley, no, van a decir, ¿sabes? Tenemos que buscar qué es lo que Cristo dice sobre la nación. Imagínate tener gobernantes, hermano, que digan, ¿sabes? Tenemos que buscar qué es lo que Cristo nos manda en su palabra, sobre lo que es justo, lo que es recto. Hermano, no te digo que tendríamos una nación perfecta, nunca, porque siempre todavía, incluso hasta los cristianos somos pecadores, nuestras iglesias no son perfectas, pero seríamos una mejor o una peor nación. ¿Seríamos una mejor o una peor nación? Bueno, es inevitable la respuesta. Seríamos una nación bienaventurada. Hay algunas personas que van a decir, sabes, a mí no me interesa la política, a mí solo me interesa el evangelio. Hermano, yo te voy a preguntar esto, ¿sí? Imagínate tener gobernantes que instauran leyes justas. Leyes justas, ¿sí? Y hermano, hay todo un curso que hemos pasado hablando de qué es una ley justa. Pero leyes justas, de acuerdo a la palabra. Te voy a preguntar esto. Y hermano, la respuesta a esto es muy importante. ¿Eso es de beneficio a la evangelización o de perjuicio a la evangelización? Hermano, hay cristianos que creen que no importa. Pero te cuento, el apóstol Pablo dice, Gálatas capítulo 3, que la ley de Dios es un tutor, es un maestro que nos lleva ¿a quién? A Cristo. Con eso no te estoy diciendo, hermano, que ahora el gobierno evangelice, que el gobierno sea la iglesia, no. El gobierno solamente instaura leyes justas. Y Dios dice en su palabra, la ley, hermano, es un tutor, es un maestro que hace que las personas entiendan por qué necesitan a Cristo. Entonces, ¿eso beneficiaría la evangelización de la iglesia o la perjudicaría? Es obvio. ¿Sabes qué perjudica la evangelización de la iglesia? Yo te digo que tú vas a la calle y le dices, sabes, adulterar es pecado. Pero luego esa persona ve a su alrededor y dice, "Pucha, pero mi presidente es un adúltero, ¿sí? Y no le hacen nada, no le pasa nada, hasta es presidente.
Entonces hay un choque ahí, hermano, entre, ok, tú me dices que esto es malo, pero todo a mi alrededor me dice esto es bueno. Hermano, los cristianos son muy simplones, perdón, pero es muy ingenuos. Cuando creen de que no sirve, no importa el gobierno, no importa los gobernantes, no. No, hermano, sí importa. Como hemos visto en este pasaje, Dios mismo les demanda, honren a mi hijo. Sus naciones le pertenecen a mi hijo. Esta tierra le pertenece a mi hijo. Más les vale que me sirvan y que besen a mi hijo. Y hermano, sea el candidato que vaya a ganar las próximas elecciones, la próxima semana, este es el mensaje cristiano. Sométanse a Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te doy esta tarde ya por tu misericordia y por este tiempo que tú nos diste para examinar este salmo. Señor, tú sabes de que hay muchas más cosas que hablar en este salmo, pero por temas de tiempo, Señor, el día de hoy no podemos. Pero te pido, Dios, de que ayudes a mis hermanos, Señor, a poder construir una cosmovisión cristiana, bíblica, en sus mentes, en sus corazones, respecto, Señor, no solo a nuestra vida individual, familiar, Señor, sino también a como ciudadanos. Dios mío, tú sabes de que la falta de luz en una sociedad produce que las tinieblas gobiernen. Pero tú nos has dado, Señor, la luz necesaria en tu palabra para alumbrar en todas las esferas. Y Dios mío, en este tiempo electoral, en este tiempo en los que todos estamos pensando acerca de las elecciones, los presidentes, el vicepresidente, Dios mío, te ruego que sea un tiempo también en el que como cristianos pensemos, ¿qué es lo que tú dices sobre los gobernantes, sobre los presidentes? ¿Qué es lo que tú dices sobre los reyes? ¿Qué es lo que tú les mandas? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para ellos? Dios mío, haznos creyentes, cristianos, haznos una iglesia, Dios mío, que realmente cumpla el llamado que tenemos, Señor, de alumbrar en todas las esferas de la sociedad, donde tú nos pongas. Y Dios mío, te rogamos misericordia. Señor, te ruego misericordia por nuestro país. Dios mío, danos gobernantes que realmente busquen honrar a Cristo. Señor, tú nos mandas orar por ellos, porque de esa forma tú sabes, Dios mío, que podemos vivir quieta y reposadamente como cristianos. Pero el día de hoy no estamos viviendo así, Señor. Estamos en una convulsión política, social, con problemas económicos, inflación, estanflación. Dios mío, como cristianos confiamos en ti, de que tú nos provees el pan nuestro de cada día, pero al mismo tiempo, Señor, sufrimos al ver a nuestro prójimo sufrir. Sufrimos, Señor, al ver a nuestros vecinos, vecinas sufrir por malas políticas, por malos gobernantes. Pero te rogamos, Dios mío, de que tú nos des gobernantes que honren a tu Hijo, que se arrodillen ante Cristo, besen a tu Hijo, entiendan las responsabilidades que tienen. Dios mío, te rogamos esa misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.